Tengan todos muy buenas noches. Primeramente, agradecido con Dios por un día más de vida que nos da y poder estar en este momento reunidos a través de la pantalla. Vamos a presentar a la docente que va a estar acompañándonos en este módulo. Ella es la doctora Silvana Moldes Alvarado, es profesional abogado de la Universidad de Chuquisaca el 2007. También tiene profesión de economista y también en la Universidad de Chuquisaca el 2009. Tiene posgrado como diplomado en manejo de recursos humanos y relaciones humanas en la Universidad del Siglo XX el 2015. Diplomado en educación superior, Universidad del Siglo XX, también el 2015. Maestría en comunicación intercultural como aporte al desarrollo, también en la Universidad de Chuquisaca, el 2019. Experiencia como docente, fue docente de posgrado en el Centro de Estudios de Posgrado de Investigación de la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca, el 2019, y docente de posgrado en Universidad Pedagógica, el 2019. Asimismo, asimismo la docente tiene una publicación de libros como es Arqueología de la Autonomía Indígena en Chuquisaca, como experiencia profesional donde funge sus funciones en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social como responsable de la Unidad Funcional de Planificación. Mayores experiencias, ustedes van a poder ir viendo en el desarrollo del curso. Con esta breve presentación, damos la muy cordial bienvenida a la docente Silvana. Reciba, doctora, los más cordiales saludos de nuestras autoridades primeramente y de nuestra dirección de posgrado. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos y todos los diplomantes que se encuentran en este aula virtual. Bueno, en primera instancia les voy a solicitar, como yo creo que estamos acá todos para conocernos, para poder intercambiar en nuestras experiencias, más allá de que yo esté acá en el rol momentáneo de docente. Estamos acá para conocernos, motivo por el cual yo les voy a solicitar encarecidamente que deben encender sus cámaras como primera regla. Como segunda regla les voy a pedir a todos y todos los participantes que las clases las vamos a iniciar sí o sí siempre a las 19:15, segundo punto. Y tercer punto, para la clase de hoy, en primera instancia, yo quiero que ustedes se presenten. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora, ahora sí. Ahora sí, doctora. Ya. Entonces, precisamente el nombre del módulo va en relación a lo que es la relación de la jurisdicción indígena originaria campesina y su vinculación con el derecho agroambiental, en el marco de lo que es precisamente la resolución de conflictos. Sin embargo, yo analizando más o menos la composición diferenciada en muchos casos, pero yo creo que una mayoría de los sujetos que concurren a nuestra aula está involucrado de manera directa con lo que es el sistema jurídico ordinario de nuestro país, ¿no es verdad? Existen muy pocos casos en los cuales he visto personas que no estén vinculadas profesionalmente a lo que es el derecho. En ese sentido, bueno, creo que le vamos a dar un enfoque por lo que he estado escuchando. Voy a hacer unos cuantos ajustes a partir de la siguiente clase para hablar un poco menos de lo que es el derecho y hablar un poco más de lo que es la interculturalidad dentro de los sujetos con los cuales nosotros intervenimos. La interculturalidad, toda vez que este se constituye en el principio fundamental para poder precisamente desarrollar una solución, una resolución de conflictos en el marco de lo que son nuestras competencias, ¿no?
En primera instancia, por supuesto, para muchos de ustedes esto ya va a resultar bastante repetitivo, la crisis del Estado-Nación, el monismo jurídico liberal en el cual se encontraba la constitución política del Estado antes de lo que es la reforma del 94. Esto, como bien saben todos ustedes, correspondía a lo que era un Estado liberal de derecho, ¿no? A través del cual nos enfrentábamos precisamente a una estructura que nos planteaba que no se tenían que visibilizar las diferencias. Todo esto producto de una evolución histórica que se dio en el ámbito del derecho, en relación a que las otras jurisdicciones, los otros ámbitos de aplicación de la norma, tenían que ser subsumidos a lo que era el establecido por el Estado planteado como un padre, un marco, una estructura formal. Y todos aquellos que se encontraban fuera de esa estructura debían ser literalmente eliminados, deberían ser invisibilizados, debían ser desconocidos, porque precisamente el que marcaba la estructura del cuerpo jurídico era el Estado. En ese sentido, precisamente lo que se planteaba era que todos los que se encuentren en el marco de lo que era la coexistencia del territorio sobre el cual el Estado ejercía sus funciones, pues debían someterse de manera directa y absoluta a lo que eran las determinaciones de este ente, ¿no? Posterior a esto, nosotros debemos hablar precisamente sobre lo que es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico entendido como los múltiples sistemas de estructuras que pueden existir en el mismo área geográfica. Vale decir que ahí se reconoce lo que es el derecho oficial, el derecho del Estado y las prácticas jurídicas indígenas, comunitarias. Debemos plantearnos también que a partir del 94, producto de una reforma constitucional, como ustedes bien saben, se planteó ya unos primeros atisbos de lo que era un pluralismo jurídico. Sin embargo, este pluralismo jurídico estaba subordinado, toda vez que era el Estado el que determinaba las materias específicas en las que debía ser, en las que los otros sistemas jurídicos tenían o ejercían su competencia, y además se reservaba el derecho de definir si esas determinaciones, por así decirlo, jurídicas en el ámbito de su aplicación tenían la calidad de cosa juzgada definitiva, o es que él mismo iba a realizar una revisión, cosa muy diferente y distante de lo que pasa ahora a partir de la Constitución Política aprobada del 2009. Ahora necesito trabajar en grupos precisamente para que nosotros, como miembros de este diplomado, nos respondamos estas preguntas. ¿Qué entendemos nosotros por interculturalidad? ¿Qué entendemos por multiculturalidad? ¿Qué entendemos por plurinacionalidad? Finalmente, una discusión sobre cuáles han sido las demandas de los pueblos indígenas en el marco de lo que era la Asamblea Constituyente. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Este pequeño trabajo de grupo que vamos a hacer. Esto es en el sentido... Ay, no puedo agrandar. Un momento, por favor. Ya. Esto precisamente para que entre nosotros empecemos a reflexionar cuáles son los ejes que motivan los conflictos a los cuales nos estamos enfrentando dentro de lo que es la jurisdicción en la cual nos desempeñamos nuestras funciones. Muchos de ustedes me han hablado de que desempeñan sus funciones en juzgados agroambientales,
en juzgados, en el Tribunal Agroambiental. También se han presentado personas de la jurisdicción ordinaria, otras del Tribunal Constitucional. Entonces, esto precisamente para que empecemos a reflexionar. Como comentario motivador les podría narrar una pequeña experiencia que he enfrentado dentro de una actividad que desarrollaba el fin de semana. Yo trabajo, como se les comentó, con pueblos indígenas. Y en ese sentido, justo me reunía con una autoridad de un territorio indígena y él me planteaba la dificultad que tenían ellos como autoridades jurisdiccionales con las autoridades de una determinada de las jurisdicciones. No les voy a decir si es la ordinaria, la agroambiental o alguna de las especiales. Entonces, yo necesito que primero empecemos a reflexionar dentro del grupo con relación a estos conceptos. Para ese entendido, ¿ya tienen todos copiado esto de las preguntas motivadoras? ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, ok, gracias. Entonces, para eso, los voy a dividir en grupos. Y van a tener exactamente 15 minutos para reflexionar con relación a estos conceptos. No necesito que me busquen conceptos en la web. Quiero que entre ustedes dialoguen qué entienden por cada uno de esos 3 conceptos y si ustedes conocen cuáles eran las demandas indígenas dentro de lo que era la Asamblea Constituyente. Crear. Ya, se les va, ustedes obviamente ya conocen cuál es la dinámica de la creación de salas pequeñas. Les va a llegar un mensaje y ustedes tienen que aceptar. ¿Listo? Sí, doctora. En 60 segundos, un minuto, vamos a tenerlos a todos los participantes. En este momento estamos incorporados 33, es decir, la mitad aproximadamente. ¿Qué tal les fue? ¿Les pareció interesante el ejercicio dinámico? Muchos ya tenían todos los conceptos claros. Estuvo muy interesante. ¿Cuáles, les voy a hacer una consulta, ¿cuáles han sido los anteriores módulos que ya han desarrollado en el marco del diplomado? ¿Quién me puede comentar? Ahorita ya nos conectamos. ¿Nos señala cuál va a ser la modalidad de la exposición? Sí. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Ya. Entonces, a ver, ¿cuál es el consenso? ¿Ya están todos? Sí, ¿no? Sí, bueno, ya tienen que estar. Bueno, ¿cuál es el concepto que ha consensuado el grupo 1 con relación a lo que es la interculturalidad? ¿Y qué opina de este concepto el grupo 7? Ya, perdón, doctora, perdón. Buenas noches. He tenido problemas de conexión, perdón. La palabra, doctorita. El grupo 1 estaba conformado por Daniel Fuentes, Erwin Flores, Isabel Sura, Jaime Plinio, Juan Carlos Fernández, Julio Salazar,
Luz Marina Ortiz, Magdalena Panduro, María Eugenia Cervantes e Ibis Asturizaga. Doctora ¿Cuál es el Flynn, Doctora, ¿puedo Flynn, el grupo 1? Sí, Ya. Respecto a la interculturalidad, el grupo ha consensuado que se trata de una pluralidad de culturas de diferentes sectores, pero que ellos trabajan o están involucrados con un mismo objetivo, un mismo fin, dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo territorio. Eso facilitó lo que hemos consensuado. Gracias. ya. ¿Qué dice el grupo 7 sobre esta afirmación? El Sí, doctor Juanito va a responder. el grupo 7 hemos consensuado respecto a interculturalidad, manifestando que se refiere a el relacionamiento, la convivencia entre las diferentes culturas desde un ámbito de igualitarismo, de igualdad. No hay culturas superiores a otras, no hay culturas mandantes, dominantes y subordinadas. Y este relacionamiento desde el ámbito del enfoque de lo político, lo lingüístico, lo cultural, lo social, lo económico, con el único fin de fortalecer, enriquecer mutuamente cada una de las culturas coexistentes. Hay alguien que está hablando, por favor, su micrófono. Doctorita, que puedan cortar sus micrófonos, hay mucha interferencia. Sí, por favor. Todos los que no vayan a hablar, que por favor apaguen su micrófono. Ya. Muy bien. ¿Y qué opina el grupo 3 sobre este concepto? ¿Está de acuerdo? ¿Encuentra nuevos elementos? Han planteado la pluralidad de culturas, un territorio, relacionamiento en igualdad. Licenciada, recogiendo un poco lo que se conversó en el grupo 3, la interculturalidad entendemos que es el reconocimiento de la existencia de muchas culturas e identifica las interrelaciones entre ellas. Se puede señalar que siempre ha existido interculturalidad, pero se debe diferenciar una interculturalidad negativa y otra interculturalidad de tipo positiva. La negativa, en la que una cultura se identifica como superior a las demás culturas y subordina a estas a su propia forma, identidad cultural. Entonces se procede a hacer una uniformidad y homogenización cultural a través de la asimilación, es decir, asimilar las culturas inferiores a la cultura superior, como si estas fueran inferiores, ¿no? Y esto se ha visibilizado como un reclamo a través de las marchas de los pueblos indígenas, como la de 1990, que es emblemática. Y estos son hitos fundamentales que han visibilizado justamente estas relaciones de subordinación cultural en el país, pero también entendemos que hay una interculturalidad de carácter positiva, que se plantea la convivencia y la existencia de diferentes culturas, y estas se construyen y se retroalimentan entre sí. Pueden existir conflictos, obviamente, pero estos conflictos se resuelven de manera horizontal, respetando la existencia y las culturas propias. Ya. Entiendo la acepción que han hecho y le vamos a poner que finalmente se contrapone a lo que es el monismo cultural, que es lo que ustedes han identificado como una interculturalidad negativa, digamos. Claro, que trata de asimilar a las demás culturas y reducirlas, eliminarlas, apropiárselas hacia su misma cultura, ¿no? Eso básicamente es el monismo cultural. Lo que antes era el monismo jurídico también se aplica, eso emana de lo que es el monismo cultural.
del pensar que una cultura es superior, una raza es superior, una estructura de pensamiento es superior a las demás, y que las demás, por el mismo hecho de considerarse diferentes, o que según estas interpretaciones bastante arcaicas se encuentra en un momento histórico, en un momento incluso evolutivo, desde algunos de las acepciones que planteaban o le daban asidero a esto del monismo cultural, evolutivo, considerar al otro, a lo diferente, como el salvaje, el ignorante, el que no conoce, el que no está enmarcado dentro de lo que es esa estructura que había sido establecido por el Estado, por los gobernantes, ¿no? Entonces digamos que la interculturalidad se contrapone al monismo cultural. Desde la academia, licenciada, lo tildan como lo premoderno también, ¿no? También identifican algo, o sea, escuelas bastante tradicionalistas. Quiero ser bastante cuidadosa con los términos, ¿no? Porque es muy complicado. Desde visiones académicas muy clásicas, digamos, bastante fuera del contexto y la realidad actual, precisamente consideraban que todo esto era lo primitivo, lo arcaico, y que debía ser eliminado, ¿no? Esa es la base fundamental de lo que es el monismo cultural, la superioridad de la cultura predominante. Y eso también de predominante entra dentro de lo que es un relativismo, por supuesto, porque predominante o dominante dentro de un país que tenía, por ejemplo, las particularidades que tiene Bolivia, donde en el censo se identificaba que el 60 y tantos % se consideraba ¿Se cortó? superior. ¿Se cortó? Se cortó. Entonces, a ver, ya hemos recogido unos cuantos elementos. Ahora vayamos a lo que es multiculturalidad. Me gustaría tener la percepción del grupo 2 con relación a lo que es la multiculturalidad. Doctorita, perdón, antes de pasar al punto 2, una consulta. Este relacionamiento en igualdad que se está señalando, ¿se lo podría entender como que se involucran? O sea, porque lo que nosotros señalamos es que las culturas se involucran entre sí dentro de un mismo territorio, porque en el tema de la multiculturalidad, perdón, sí están las diferentes culturas, pero no hay esa interrelación. No sé si aquí lo podemos arreglar o si se entendería como que Sí, se me todavía involucra. para poner esa cosa. Sí se entiende precisamente en ese sentido. ¿Cómo arreglar? 150 bolivianos cuesta, con su manillito, todo. Gracias. Está pagado, mira. A ver, por favor, colegas, las compras, solucionenlas después de las clases, o si no, apaguen sus micrófonos para que no nos enteremos. Que compre para todos. Precisamente nos referimos al relacionamiento en igualdad, a que ninguna cultura dentro de ese grupo, ¿no? Dentro de ese marco, dentro de esa estructura social, tendría por qué considerarse superior la una a la otra. ¿Me explico? Sus relaciones no pueden ser relaciones de poder, no pueden haber relaciones de ejercicio de poder. Por ejemplo, dentro de lo que son las personas que viven en la ciudad, con una cultura, qué sé yo, ya son indígenas urbanos, no por el hecho de ser indígenas urbanos,
dentro de lo que es el interrelacionamiento en un marco de interculturalidad, no pueden ser considerados desde ningún punto de vista mejores o peores que otros indígenas que todavía forman parte de lo que son sus territorios, ¿no? Existen muchos otros elementos a considerar ahí, más sobre todo cuando consideramos que los pueblos indígenas están en ese transitar, ¿no? Entre lo urbano y la territorialidad, pero, o sea, por ejemplo, un chimán no es inferior a un guaraní, o un aymara no es superior que un quechua, o sea, a eso se refiere el relacionamiento en igualdad. Esa es la visión, la misión que se tiene en el marco de la interculturalidad, la comprensión del otro en igualdad de condiciones. El mirar al otro tal y cual fuera un espejo, un reflejo nuestro. Y a eso también se refiere la interpretación jurídica, ¿no?, del principio de favorabilidad en la aplicación de derechos. Y la visión intercultural que tiene que haber dentro de lo que es la interpretación de derechos, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar después también. Me ha quedado. Después vamos a repasar los conceptos precisamente de esto desde la perspectiva de los autores, para que no digan ni nos ha dejado, digamos, con el limbo, nada. O sea, lo que ahorita necesitamos es asentar algunas ideas fuertes para ver cuál es nuestro nivel de desenvolvimiento, porque nuevamente ustedes como parte de lo que son la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción ordinaria y todos los que brindamos apoyo a esta tarea, tenemos que tener una claridad meridiana con relación a lo que son estos conceptos para luego poder conciliar, consensuar en muchos de los casos jurisdicciones, ¿no?, con la jurisdicción indígena originaria y campesina. Bueno, grupo 2, por favor, con relación a la multiculturalidad. Doctora, quizá para complementar este primer principio que se ha tocado, señalar algunas sentencias constitucionales, ¿no?, que ya anteriormente nosotros hemos llevado también en otros cursos, no sé si sería pertinente. Perfecto. Por ejemplo, la sentencia constitucional 1422, quebrado 2022, del 12 de septiembre. Por otra parte, también está la sentencia constitucional 0037, quebrado 2013, del 4 de enero. Está la sentencia 037 de, perdón, ¿de qué gestión? 2013, del 4 de enero. Por otra parte, también está la sentencia constitucional 0260, quebrado 2014, del 12 de febrero. Y también la sentencia constitucional 481 del 2019, sala segunda, del 9 de julio. Estas sentencias constitucionales han hecho una interpretación del principio de interculturalidad, doctora. Ya, y a ver, ¿y qué nos dice el legislador con relación a eso? ¿Qué nos dice el legislador con relación a lo que es la interculturalidad? Solamente el párrafo de la definición del letrado, por así decirlo. Hola. Evelyn, ¿eras tú? Bueno, avancemos. Grupo 2, multiculturalidad. ¿Qué nos puede decir? Gracias, doctora. Grupo 2. La multiculturalidad es la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes. Podríamos ejemplificar esto. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, valga la redundancia, están concentrados, si vale el término, por ejemplo, de los africanos, los ingleses, y por qué no decir nuestros compatriotas, los bolivianos, allá, ¿no?, en la ciudad o en el estado de Virginia, en todo caso,
Y, pero hay algo más que queremos añadir. La multiculturalidad es un concepto sociológico, podríamos decir, que en el cual existe la tendencia del predominio de una cultura sobre otras culturas. Es el ejemplo clásico que podríamos dar, por lo menos particularmente, o el grupo sería los Estados Unidos y otros estados que podríamos ver. Entonces hay muchos que, por ejemplo, se preocupan y dicen voy a ir a Estados Unidos, o ya están trabajando, como decía, y ¿qué hacen primero? Tienen que aprender un idioma. ¿Cuál es ese idioma? El inglés, por supuesto. Si no, de lo contrario, no podrían ir a cumplir ese sueño americano, ¿no? Entonces, de alguna manera nos sometemos nosotros a una cultura. Creo que esa es la multiculturalidad para nosotros. Por otro lado, usted hablaba del monismo. En todo caso, eso hemos vivido antes de la promulgación de nuestra Constitución Política en 2009. Monismo, un solo idioma, una sola religión, una sola educación, etcétera, etcétera. Mono, una sola. Gracias, doctora. Está bien, Wilfredo. El grupo 3, no, grupo, a ver, 1 ya tengo 2, tengo 3. El grupo 4, por favor. El grupo 4 estaba conformado por grupo 4, aquí está, Estefanía Ureña, Óscar Cordero, Juanito Félix Tapia, Lina Coca, Luis Lima, Maribel Sánchez, Mayra Ramírez, Ramiro Tinuco, Ricardo Rojas. El 7 se ha expuesto, doctora Tinuco, el 7. No, me aparece en el 4. Ya, ok, los demás. Con la pregunta del grupo 4. ¿Perdón? ¿Es la pregunta con relación a la multiculturalidad? Sí, sí. Con relación a la multiculturalidad, doctora, nosotros igual hemos llegado al mismo concepto, donde nos dice que la multiculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio, en la que cada cultura mantiene sus características particulares y propias, sin necesidad de fusionarse con otras culturas. Entonces, esto debe organizarse la vida social y pública en base al respeto. Digamos. Yo respeto tu cultura, vos respetás la mía, pero convivimos en el mismo territorio, en el mismo espacio. Ya. Y final, grupo 5. ¿Qué entiende por plurinacionalidad? Buenas noches, doctora. Bueno, consensuando con el grupo que estaba compuesto por 13 personas, hemos llegado a la conclusión de que es el reconocimiento jurídico que existe en el interior de un estado donde conviven diversos pueblos y naciones indígenas. Y para resaltar el concepto, también podemos decir que es el adjetivo que se emplea para calificar al vínculo que se encuentra en las diferentes naciones. Eso es, doctora. Listo, cambio fuera. Grupo 6, ¿qué puede decir de la plurinacionalidad? Doctora, el grupo 6 ha llegado a la conclusión que es la organización política jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado, en un solo gobierno representativo plurinacional. Es la descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos o sectores sociales. A ese concepto hemos llegado nosotros, doctora, del grupo 6. No se está bien, doctora. Hay una interferencia.
Sí, doctora, no se escucha. Habría de repetir de nuevo, doctora. Es otro teléfono que está por ahí, otra señal. Pero nosotros como grupo 6 hemos llegado que es la... ¿Se escuchó, doctora, o lo vuelvo a repetir? Hay un micrófono que está... Doctora, hay una interferencia que no deja escuchar nada. Interferencia. Ahí que está prendido, que no deja escuchar a los demás. Ya, doctora, nosotros hemos llegado a lo que es el plurinacionalidad. De nuevo, es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado, en un gobierno representativo plurinacional, descentralización política administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. A ese concepto hemos llegado nosotros como Grupo 6, a lo que es que es la plurinacionalidad. ¿Te escuchó, doctora? Sí, sí. Ahora, a ver, de nuevo, por favor, última vez, Grupo 6, mil disculpas. Ya, realmente. Ya, Lice, nosotros hemos llegado a qué se entiende por qué plurinacionalidad. Es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado, un gobierno representativo plurinacional. Es la descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. A ese concepto hemos llegado nosotros, doctora. Ya. Interesante, heterogeneidad cultural de las culturas. Y bueno, finalmente el grupo 7. Hola. Doctora, disculpe, nosotros hemos tenido creo que una confusión, pero además hemos visto que varios de los que están en nuestro grupo están en otro grupo. Nos dice que estamos en el grupo 4, Juanito Tapia le habla. Estaba el Luis Núñez, doctor Plinio, Roxana, el doctor Pinuco, no sé quién más. Pero en todo caso, respecto a la plurinacionalidad de nuestro grupo, usted nos indicó que éramos grupo 4, pero respecto a nuestro Ya grupo, lo que pasa es que algunas personas se iban saliendo en varias oportunidades y luego se los volvía a asignar. En el grupo 7 están Daisy Claros, Esther Quispe, Fernando Flores, Carlos Quispe, Julián Rivas, Nicole Calderón. Doctora, pero respondan conforme trabajaron en los grupos, porque nosotros éramos 8 nomás o 7. El grupo nosotros 4. éramos 7, pero hemos visto que varios nombres están en otro grupo. Ese es el tema. Bueno, en todo caso, los grupos 7 no seríamos ya nosotros, seríamos grupo 4 nada más. Ya. Y el grupo 7. Sí, del grupo 7. Perdón, no se escucha muy bien, está muy mala la señal, pero no sé si me logran escuchar. Se escucha, Sí, se lo escucha. Para el grupo 7, la plurinacionalidad articula las diversidad de nacionalidades que existen en nuestro país, ¿no? También es una forma de participar los pueblos indígenas en decisiones dentro del poder legislativo. También había
un comentario de uno de los compañeros, ¿no? Asimismo, los ejemplos que se ha dado es su propia administración de justicia, su modo de vida, un sistema económico, su misma lengua, ¿no? Entonces, ese sería nuestro punto de vista. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, perfecto. Creo que ha habido niveles de interacción bastante interesantes dentro de lo que ha sido el ejercicio. Ay, perdón, esto está abajo. Ya. Y finalmente, dentro de lo que han sido, ¿cuál es su conocimiento con relación a lo que han sido las demandas de los pueblos indígenas dentro de lo que ha sido el proceso de la Asamblea Constituyente? ¿La palabra? Sí. Ya, el grupo 1, dentro de los diferentes aportes que han hecho cada uno de los compañeros, se ha consensuado en que eran 5. Reconocimiento como pueblo o nación. 1, ¿no? 2, la titulación de sus territorios indígenas, ahora llamados TIOCs. 3, el manejo en la administración de sus recursos naturales en sus territorios. 4, la representación política en el Congreso. Y 5, la distribución interna de las tierras para fines agrícolas de uso comunal. Una especie de la administración de sus tierras al interior de sus territorios. Ya. Hola. ¿Nos permite, doctora? Hola. Sí. El grupo 5, por favor. Hola. Sí. Eulogio Núñez. Eulogio, muy bien. Profesora, quizás puedo aportar sobre el último tema, ¿no? De las demandas de los pueblos indígenas. Un momento muy importante fue la marcha, la cuarta marcha indígena campesina, que se llamaba por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales, que el 2002. Esta marcha salió el 13 de mayo del 2002 desde la sede de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz, y llega a La Paz el 19 de julio. Fueron 40 días de caminata. La movilización fue protagonizada por las organizaciones del Bloque Oriente y los pueblos indígenas, principalmente de tierras bajas, ¿no? Y esta marcha fue la que finalmente reivindicó la Asamblea Constituyente como un mecanismo participativo e incluyente de reforma total de la Constitución Política del Estado, como una respuesta a la eminente crisis política social que se vivía ya en esos tiempos, ¿no? En el fondo, los pueblos indígenas interpelaron al sistema político porque se sentían excluidos y muy lejanos al Estado. Y su agenda estratégica contenía demandas históricas, ¿no? Como es tierra, territorio, autonomía indígena con igualdad de jerarquía, el Estado plurinacional, los derechos colectivos, la representación directa, que era algo muy importante. Se planteaba de que los 34 pueblos indígenas de Tierra Baja, por ejemplo, puedan tener una representación directa en el órgano legislativo, ¿no? Y esas demandas fue el compromiso de los gobernantes de ese tiempo, de que se iba a convocar a la Asamblea Constituyente. Y efectivamente eso dio pie a que se convoque la Asamblea Constituyente y se inicia sus sesiones el 6 de agosto de 2016, ¿no? Pero esos eran los ejes fundamentales. Obviamente esa marcha no era el inicio de la demanda, ¿no? de Asamblea Constituyente o autonomía indígena.
ya venía desde mucho tiempo atrás de la marcha del 90, ya de la primera marcha indígena, pero también de las grandes movilizaciones que se dieron acá, fruto de la relocalización, ¿se acuerdan ustedes? La marcha por la vida, ¿no? En tierras altas, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante, el aporte que hicieron los pueblos indígenas, fueron ellos los que posicionaron la Asamblea Constituyente en el contexto de la agenda nacional, con muchas caminatas lograron que finalmente se pueda lograr, ¿no? Lo que tenemos ahora, un Estado plurinacional con autonomías, con un catálogo de derechos muy importantes que están plasmados en la Constitución, y bueno, siguen siendo las demandas de los pueblos indígenas y las naciones originarias lo que está plasmado en la Constitución Política del Estado. Muy bien. Y como comentario, doctora, tuve el privilegio de participar en esa marcha como marchista, pero también como apoyo técnico. Realmente una muy linda escuela, o sea, una cosa es vivir para contarlo, ¿no? Sí, sí, eran procesos realmente muy interesantes. Sin desmerecer, por supuesto, también la marcha de 1990 por tierra y territorio, que se constituye en el hito fundamental, ¿no? A través del cual precisamente los pueblos indígenas, después de, como usted ha indicado, marchar los 640 kilómetros respectivos hasta la sede de gobierno, precisamente posicionaban esta demanda, ¿no? Con relación a lo que era el reconocimiento de sus territorios ancestrales. Y es que es difícil, muy difícil de creer, ¿no? Bueno, precisamente yo, a través de lo que ha sido el trabajo con los diferentes pueblos indígenas, he tenido la oportunidad de conversar con muchos de esos líderes históricos, ¿no? Que acompañaron este proceso, y nunca voy a olvidar cómo de manera muy emotiva, por ejemplo, bueno, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Dentro de lo que es la materia, tal vez para narrarles un poco de mi experiencia. Conversaba con un líder cabineño, bastante, él ya mayor, un hombre muy reflexivo, muy interesante, y me comentaba cómo es que él se había vuelto a encontrar con sus hermanos, que él, dentro de lo que eran estos procesos de la prácticamente cooptación a través de la vía casi esclavista de la siringa, todo su pueblo había sido desarticulado, desmembrado, ¿no? Entonces me comentaba cómo es que él, a través de recuerdos vagos de su infancia, porque él obviamente lo cooptaron cuando tenía como 10 años, había podido volver a encontrar a primos, parientes, después de muchas décadas, ¿no? A través precisamente de lo que era esta marcha y a través de lo que es los diálogos. Ustedes saben que los pueblos indígenas son mucho de la cultura oral, ¿no? También por esos motivos, los procesos de aculturación y de monoculturación los consideraban en un estado diferente, y por ese mismo motivo debían ser subsumidos a lo que era la cultura dominante. Pero bueno, entonces él me comentaba cómo después de eso recién había vuelto, después de casi 20 años, a lo que eran las tierras de sus padres, de sus ancestros, y era realmente una experiencia muy emotiva para él, ¿no? Nos resulta casi imposible a nosotros poder concebir que seguían existiendo ese tipo de procesos de pongaje, de servidumbre dentro de lo que son nuestros hermanos indígenas, ¿no? Entonces eso es algo bastante complejo, muy emotivo. Sucesos muy complejos vinculan lo que ha sido todo este reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad del Estado. Perdón por un poco salir del contexto, pero era porque, bueno,
también nos compartieron esa. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más quiere aportar? Hablando de marchas, una de las, o la última marcha que hace posible el movimiento en otro escenario, pero no menos importante, creo yo, la marcha del 2008, que al culminar el trabajo de la Asamblea Constituyente, ha sido necesario que nuevamente los pueblos indígenas y todas las organizaciones, no solo los pueblos indígenas, se movilicen desde Caracollo hasta La Paz, en una marcha histórica multitudinaria para presionar y hacer efectiva el consenso en el Congreso para por fin aprobarse el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado, que evidentemente recoge todas esas demandas históricas de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Y a partir de esa consolidación, bueno, viene ya la aprobación en referéndum en enero de 2009, ¿no? Así es, así es. ¿Alguien más tal vez? Solamente hemos recibido una retroalimentación con relación a las demandas. Yo, doctora. Bueno, y los comentarios, ¿no? De nuestra vivencia. Wilfredo. Cortito nomás ya. Yo creo que nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 1, resume lo que es Bolivia. Es un Estado unitario, pero es plurinacional a la vez. Y no habla de lo que usted ha repetido tantas veces. Pero yo quiero rescatar, si bien es un Estado descentralizado, pero es con autonomía. Entonces ahí va una de las demandas de los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente. Y gracias a eso se plasman las 4 autonomías en Bolivia, ¿no? La departamental, regional, municipal. De repente la regional es novedoso, podríamos decir, pero mucho más importante para los pueblos indígenas, las autonomías indígenas. De ahí es que se cuenta la fecha con 6 autonomías indígenas, ya en pleno ejercicio, podríamos decir, de sus derechos. Pero por otro lado también está la justicia. Por eso yo cuando intervenía, cuando nos dijo que nos presentemos, la Constitución habla de igualdad jerárquica entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Bueno, pero la Constitución dice una cosa y yo le decía, y la ley 073 dice otra, porque ahí ya mutila, podríamos decir, o te limita para el ejercicio ya de lo que es la justicia indígena. Pero quiero concluir con esto. Si bien se ha hablado de la marcha por la tierra y territorio, el territorio para los pueblos indígenas es un todo. Ya el territorio es vida para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de TCO, TIOC, pero dentro de su territorio está pues la sobrevivencia, podríamos decir, de los pueblos. Dependiendo del lugar, de la región, se dedican, por ejemplo, a la recolecta de frutos. Muchos podrán decir, bueno, ¿en qué siglo estamos? Pero se vive así todavía, ¿no? Porque por eso hablamos de un Estado plurinacional. En el territorio, por ejemplo, se transmite cultura, se transmite el idioma, la lengua, los actos rituales, o sea, es todo, ¿no? La caza, pesca, por decirlo, dependiendo del lugar. Entonces, eso es el territorio para los pueblos indígenas, es vida. Ya sin el territorio es imposible de que los pueblos indígenas puedan seguir existiendo, ¿no? Solo eso, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien más o ahí cerramos la idea? Doctora, si me permite, quisiera desarrollar la respuesta del grupo 5, ¿será posible? Sí, por favor. Ya, respecto a la consulta de cuáles fueron las demandas de los pueblos indígenas, nosotros hemos podido identificar 7 puntos. Como primero es ser reconocidos en la Constitución a través del territorio y la autonomía indígena, que es lo que hemos estado hablando hasta este momento, ¿no? Como segundo punto, el reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas. Como tercer punto, la participación dentro de la administración del Estado. Como cuarto punto, la representatividad. Como quinto punto, mantener todas sus formas, trabajos, costumbres, prácticas, para así poder conservar su identidad.
Como sexto punto, el derecho de la consulta previa para la ejecución de proyectos que afecten su territorio o su identidad. Y por último, el reconocimiento de su forma de administrar justicia dentro de los pueblos y naciones indígenas originarias. Y bueno, gracias a eso ha nacido lo que es la ley de deslinde jurisdiccional, como lo hablaban anteriormente los que nos han precedido. Gracias. Así es, básicamente, o sea, eran muchísimas las propuestas, ¿no? Era una agenda que ya ni siquiera recuerdo la cantidad de puntos que tenía, pero eran muchísimos puntos que entre los cuales se destacaban precisamente el reconocimiento de la diversidad, de la diversidad étnica, cultural, que existe estructuras organizativas, de sus estructuras de definición y resolución de conflictos. De igual manera, el adoptar una nueva forma de conciencia nacional con sus diferentes, asumiendo, entendiendo, comprendiendo lo que eran las estructuras jurídicas, políticas, administrativas. Dentro de eso, involucrar precisamente el fortalecimiento de los sistemas políticos y el sistema participativo de estos grupos. En ese sentido, dentro de lo que eran los sistemas participativos de los grupos de las poblaciones indígenas originarias campesinas, precisamente el derecho a que se les consulte cuando se vaya a realizar intervenciones que podrían afectar la integridad o que podrían afectar a sus territorios, en el marco de lo que había comentado también el colega, de que el territorio para ellos lo es todo, ¿no es verdad? Es desde su nacimiento hasta su ejercicio cultural, el ejercicio de su vida misma está enmarcada dentro de lo que es el territorio, no es la acepción que nosotros identificamos como netamente el área geográfica, los límites que están establecidos dentro de lo que es del título de propiedad, por así decirlo. Y también el desarrollo, la implementación, el reconocimiento de las autonomías, también en el sentido para darle una plena legitimidad a lo que era el ejercicio de sus derechos territoriales en el marco de su diferencia, en el marco de lo que era su identidad y su territorialidad. Nuevamente, así redundante, yo creo que puede sonar hasta como bucle, pero es que existe una interrelación plena entre todos esos conceptos. Ahora, uso compartido, aquí, compartir. Como les había comentado, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Hola. Sí, doctora. Sí, doctorita. Sí. Estoy ahora proyectando la interculturalidad. Existen varias acepciones teóricas con relación a lo que es lo que necesitamos para entender qué es la multiculturalidad, qué es la ICINA, que define el multiculturalismo como la ideología que propugna la coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio real, sea este mediático o virtual. Y la interculturalidad, este mismo pensador nos la define como las relaciones que se dan al interior de las mismas. Es decir, que la multiculturalidad o la pluriculturalidad marcarían el estado, la situación de la sociedad plural desde el punto de vista de las comunidades culturales. La interculturalidad es la toma, es el asumir una nueva conciencia cada vez más nítida, a través de la cual todas las culturas se encuentran en un proceso de gestación de lo que son sus distintos universos. Comprendamos en primera instancia que las culturas son diferentes, completamente distintas. Lo que es una escala de valores para una cultura es
diferente para otra cultura. No existe, de acuerdo a la perspectiva de Ricardo Salas, la posibilidad de subsumir la una a la otra, como les había comentado, ¿no? No existe el relativismo en esto, con relación a quién es superior o quién es mejor. O sea, esos criterios subjetivos no tienen asidero desde una perspectiva cuando comprendemos lo que es la interculturalidad. Por su parte, podemos decir que toda postura hermenéutica reduccionista con relación a lo que es la cultura no tiene asidero desde ningún punto de vista teórico conceptual. Podemos decir que la interculturalidad es el reconocimiento y el respeto de la eliminación de toda forma de discriminación. Es el proceso a través del cual se genera un intercambio comunicativo entre los sujetos. Para algunos autores se considera que la interculturalidad es más que nada una forma de ver y de entender al mundo. Desde esta perspectiva se indaga y se manifiesta que la interculturalidad es lo que posibilita la convivencia armónica entre las culturas diferentes. Como ya les había mencionado, tenemos que tener bien claro eso en nuestra cabeza. Además, somos un Estado que ¿cuántas naciones tiene reconocidas constitucionalmente? Pregunta por puntos. Hola, ¿se durmieron? No se escuchó bien, doctorita. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Internet un poco mal. 32, 36 doctora. naciones. 23 36 naciones. 36 naciones. ¿En qué artículo de la Constitución? La Constitución no habla de 36 naciones, habla de 36 lenguas. Muy bien. Bien, bien. El artículo 5, doctora, como dice el colega, no reconoce a 36 nacionalidades, sino a 36 idiomas. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Y dónde reconoce a las naciones? Lo que pasa es que en la Constitución, precisamente dentro de lo que eran las comisiones, existe un debate acaloradísimo con relación a eso, porque precisamente desde la interpretación cultural que ya se daba en ese momento, desde la reflexión cultural, había muchos pueblos que buscaban su reconocimiento. Y precisamente el plantear eso mostraba criterios mucho más complejos con relación a lo que podría ser una fragmentación cultural. Entonces se identificó como un criterio a través del cual se podía identificarlo sin generar conflictos de fragmentación, el criterio de la lengua. Por eso mismo la Constitución reconoce las lenguas y no así las diferentes culturas o pueblos que existen en el país. También por eso dentro de lo que es algunos niveles de conflicto existen naciones o naciones y pueblos indígenas que todavía aún buscan su reconocimiento, ¿no? Porque ellos consideran que a través de diferentes procesos se los ha invisibilizado. Tal es el caso de la nación Caracarasuyo, por ejemplo. Existen otros, ¿no? Pero es un ejemplo. Acá tenemos precisamente lo que es para que podamos entender cómo es una estructura cultural. Como pueden ver, ahí
en la estructura cultural se nos plantea lo que es el diálogo, el intercambio entre los diferentes grupos. Y existe una diferenciación entre los grupos, pero no por eso los grupos pueden ser considerados uno superior al otro. Los 5 grupos, por ejemplo, dentro de esta estructura, están considerados en igualdad de condiciones dentro de lo que es nuestra estructura jurídica. Ahí tengo unas pequeñas interpretaciones o análisis. Nos dice que precisamente la interculturalidad no se puede reducir al mero relacionamiento, va más allá de las interrelaciones lineales y subordinadas, como ya les había mostrado a través de la gráfica. Existe el reconocimiento de las naciones. Con relación a la multiculturalidad, se dice, el escenario de la interculturalidad se proyecta una dimensión diferente al enfoque de la multiculturalidad. Este último, es decir, la multiculturalidad, era un precepto, un concepto que había sido definido a partir de lo que era el Estado-nación y reconoce la tolerancia. Ya, y ahí quiero volver a la anterior. Hay algo muy importante que es a lo que yo quiero llegar dentro de la comprensión de estos conceptos. Cuando analizamos, cuando conversamos con relación a lo que es nuestra función judicial, la función de generar procesos de consenso, interacción con las diferentes jurisdicciones, con la GIOC específicamente, tenemos que considerar criterios mucho más amplios con relación a lo que es el simple diálogo, la simple interrelación. Tenemos que llegar a generar un proceso de conocimiento del otro, de entendimiento del otro, no en el sentido, y esto tengo que puntualizarlo de manera muy enfática con relación a lo que es la tolerancia. Muchas veces dentro de lo que son los mismos diálogos interculturales se plantea la tolerancia del otro como una medida alternativa para la solución de los conflictos. Y esto considero que es un error, ¿no? Porque no podemos hablar de tolerancia cuando aplicamos un concepto de lo que es la interculturalidad, el análisis de la interculturalidad, la comprensión del otro. La tolerancia es algo así como el aguantar al otro. Nosotros como juzgadores, como articuladores de lo que son ambas jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina, tenemos que tener una comprensión, un entendimiento más allá de los límites establecidos por la sociedad hegemónica, monocultural. Nosotros, la mayoría, hemos crecido todavía dentro de esos parámetros, ¿no? Entonces tenemos que tener un entendimiento del otro, de su cultura, más allá, que vaya más allá de los procesos de tolerancia. Tenemos que tener una práctica política para pensar y actuar en relación a lo que es la cultura, el paradigma de construcción identitaria del otro. No sé si ha quedado claro. Ese es un poco más que la lección de la noche. Hola. Hola. ¿Tienen algún criterio con relación a eso que he comentado? ¿Lo han podido comprender o les ha resultado muy complejo, muy abstracto? Mucha interferencia. Doctora. Algo complejo. Javier Albó
un académico que escribió bastante sobre esta temática, y algunos de sus textos decía respecto a la interculturalidad, ¿no? Como que él subraya en el sentido de que lo primero, reconocer que somos distintos, un primer aspecto de la interculturalidad que es fundamental, reconocernos que somos diversos, ¿no? En todo sentido, ¿no? Segundo, al ser diversos, también tiene que haber un respeto de que el otro es diverso, no piensa igual que mí, no es igual que mí. Entonces, un segundo elemento es el respeto, ¿no? Y un tercero, él llamaba de que pues sería como la interculturalidad positiva, plena. En esa diversidad, lo diverso también lo podamos compartir. Lo bueno que yo tengo, lo bueno que tiene la otra persona, en los temas que coincidimos, compartirlo, en los que no coincidimos, pues respetarnos, ¿no? Entonces hablaba de la interculturalidad positiva. Obviamente la negativa es aquel que niega al otro, discrimina al otro, ¿no? O subordina, se cree superior, ¿no? Entonces esa sería como la interculturalidad negativa, ¿no? Entonces creo que ahí coincide con lo que usted menciona también varios autores, ¿no? Que es muy importante esto, comprender de que la interculturalidad, lo primero tiene que ver con la diversidad, ¿no? Que somos distintos, ¿no? Nadie subordina, digamos, en todos los aspectos, ¿no? En el modo de pensar, en distintos ámbitos, ¿no? Así es, don Eulogio. Toda la razón, siempre con una claridad meridiana, el padre Albo. Bueno, precisamente para entender esto de que somos todos diferentes, de que nosotros pensamos de una manera, nuestra racionalidad, la forma en la que hemos sido programados, por así decirlo, por la sociedad dominante, es diferente a la racionalidad que tienen los pueblos indígenas, porque, como hemos dicho, como se ha planteado en el gráfico, ¿no es verdad? Existe una racionalidad, puede existir una racionalidad andina, una racionalidad dentro de lo que es el pueblo de Tapacari con Torapacheta, una racionalidad dentro de lo que es el pueblo Uru, una racionalidad diferente dentro de lo que son los pueblos indígenas de tierras bajas, y dentro de lo que son las racionalidades de los pueblos indígenas de tierras bajas, existen también dentro de las diferentes culturas, dentro de los diferentes pueblos indígenas que habitan en tierras bajas, existen también diferentes racionalidades. Precisamente por eso ahí, a través de este microcuadro, tenemos una breve, digamos, explicación, por ejemplo, para poder ejemplificar esto que manifestaba, el magíster Eulogio. La racionalidad occidental, nosotros buscamos una verdad. Era un poco lo que hacíamos dentro del trabajo de grupos, ¿no es verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la voz hegemónica? ¿Cuál será el concepto de interculturalidad? ¿Cuál será el concepto de multiculturalidad? Dentro de la racionalidad andina existe el componente simbólico mediante la ritualidad. Ellos tienen sus propias estructuras, tienen sus propias formas de organización dentro de lo que es su jurisdicción indígena originaria, ¿no es verdad? Ya mañana, que vamos a tener más tiempito, voy a mostrarles también un poco de unas gráficas muy interesantes de lo que son estas estructuras.
existe dentro de lo que es la racionalidad occidental una instrumentalización de la realidad mediante conocimientos, técnicas. Los pueblos indígenas de la parte andina consideran desde su racionalidad, por ejemplo, que la interpretación que ellos hagan sirve para el momento, el sujeto y la circunstancia. Es decir, no existe un solo propósito de la definición, un solo propósito de lo que es la acción. Es por eso que ellos tienen la racionalidad del summa camaña, ¿no es verdad? Tienen la cuestión de la chacana, tienen las diferentes dimensiones que están ahí, la parte interna, la parte de los hombres y la parte del cielo, ¿no es verdad? Diferentes racionalidades. Finalmente vamos a tomar un ejemplo más. Dentro de lo que es nuestra racionalidad, nosotros consideramos que, por ejemplo, las construcciones gramaticales, las construcciones idiomáticas son en relación, es lo que nos permite definirnos como sujetos parte de esta estructura. En cambio, para ellos es su medio de transformación, su medio de pasar sus historias, su medio de hasta definir sus actuaciones. Ellos son completamente de la cultura oral. Nosotros definimos como parte de lo que es nuestra estructura los 5 sentidos. De ellos es más que nada la voz y el oído, porque son culturas, bueno, sin quitar que ya, por supuesto, encuentran sistematizando sus propias prácticas, sistematizando todo a través de lo que es los procesos de modernidad. Ellos eran culturas muy orales. La transmisión del conocimiento, la transmisión de la vivencia, la transmisión de la práctica de sus estructuras se realizaba a través de lo que era la oralidad. Bueno, voy a volver a la anterior. ¿Existen algún comentario más? Podemos seguir avanzando. Tenemos 20 minutos más. Doctora, por favor, no sé si sería posible que podamos concluir la clase ya a las 10:30. Creo que es muy largo. Si bien se ha retrasado 1 hora más el tema de la clase, creo que es más cansador pasarlo hasta las 11 de la noche. Y en esta última parte, la parte teórica, creo que, no sé si comparte el resto, ya estamos cansados, porque seguimos ahorita en el trabajo, por si acaso. No hubo recreo, doctorita. A ver. Sí, yo entiendo. En esta sesión hemos tenido prácticamente 1 hora para presentarnos, entonces, bueno, no sé qué opina el resto del grupo, porque yo todavía hoy día quería avanzar un poco sobre lo que era la ley de deslinde jurisdiccional, un poco la parte bastante simple, teórica, considerando que todos ustedes la conocen de memoria, la ley de deslinde, ¿no? Doctorita, tal vez mañana un poco antes podemos iniciar las clases, si se puede, para no pasar así hasta las 11. Sí, no, además estamos cansados. Además, yo sé que pedagógicamente es es antipedagógico. También era una inquietud que yo tenía con la organización. Yo quería pasar 5 días a la semana, pero tal vez menos horas, ¿no? No 4. Pero tengo entendido de que creo que es así la estructura del curso. No sé, tal vez ustedes me pueden
socializar un poco esto. Si fuera menos horas, mejor, es cansador. Bueno, en principio estábamos prácticamente de martes a jueves, doctora, y se continuaba 2 días de la siguiente semana, pero Sí. porque creo que se atrasaron algunos docentes, entonces de esa manera lo han apretado a una semana con 4 horas de carga, ¿no? Y ustedes tienen clases, una consulta, perdón que les interrumpo, ¿ustedes tienen clases el viernes también? No, viernes no tenemos, doctorita. Solo pasamos hasta el día jueves, doctorita. Ya. Tal vez empezar media hora Anteriormente antes, era más cómodo porque teníamos 5 clases. Entonces era mucho más cómodo, 3 clases en la semana y en una segunda semana 2 clases más. Entonces ahí concluíamos el módulo. Y el horario era de Y no era tan cansador, ¿no? Era de 6 a 9 el horario. Una pregunta, doctorita. ¿Este módulo cuál es el quinto o el cuarto? ¿Cuál sería este módulo? Quinto. Es el quinto módulo. Buenas noches. Creo que las clases ya están establecidas. Creo que tal vez sería pertinente ver si adelantamos 1 hora en vez de comenzar a las 7, tal vez comencemos a las 6 y así salimos un poco más temprano. Eso sugiero. Gracias. Por favor, den cuenta que el horario se ha extendido en instituciones. Justo eso me comunicaron hoy día, porque la clase tenía que ser de 6 a 10. A 10. De 6 a 10. Pero me mandaron la comunicación de que precisamente producto de este cambio de horario, ya no existe el horario continuo en las instituciones referidas al Estado, entonces se postergaba 1 hora la clase. Pero si ustedes desean iniciar la clase a las 6, yo no tengo ningún problema, pero también tiene que ser una cuestión de consenso, ¿no? La palabra, por favor, yo creo que va a ser un tanto dificultoso porque como ya se ha vuelto el horario normal, todos tenemos que trabajar hasta las 6:30 en el tema de reuniones, atender todo lo que corresponda, ¿no? Entonces es un tanto difícil pasar desde las 6, pero sin embargo tal vez podría ser que podamos pasar a los 5 días, porque la verdad es muy cansador. Y en el anterior módulo por lo menos hacía un espacio o una especie de descanso de unos 15 minutos, 20 minutos, que por lo menos nos daba el tiempo de correr hasta la casa, ¿no? Pero ahorita seguimos. Claro, sí, me imagino, sí, entiendo plenamente. Quiero ser lo más comprensiva con ustedes. Miren, yo voy a conversar con los organizadores del diplomado el día de mañana, ¿no? Porque ahorita tampoco ya son horas prudentes para llamarlos. Y voy a ver si podemos, no sé si ustedes están de acuerdo, podríamos pasar clases el día viernes, mantener las clases desde las 7 considerando esta dificultad que existe, bueno, que no es una dificultad, ¿no? Es nuestra realidad, ya no podemos, ya no tenemos el horario continuo y lamentablemente. Y sí, a partir de la siguiente clase va a haber un break, pero en la clase de hoy no ha habido el break porque hemos tenido 1 hora de presentación, ¿no? Otro hubiera sido iniciar la clase y hacer el break a la 1:30 para la presentación y ahí elongar un poco, ¿no? Para que todos estén un poco más frescos, todos estemos un poco más frescos. Entonces, no sé qué opinan, a ver, pueden levantar la mano si desean, si alguien considera que podríamos reducir horas en la semana y extendernos un día más al viernes. Pueden levantar la mano y los que no, por supuesto, no la levantan y hacemos un conteo rápido. ¿En qué horario sería, doctorita, si extendemos hasta el viernes?
¿De 7 a 10? De 7 a 10. Pero podría ser en la mañana también, tal vez, de 7 a 9. No, difícil. No, En la mañana. imposible en la mañana. Difícil en la mañana. Difícil, difícil. Yo trabajo desde las 8. No, trabajamos, no días. están de acuerdo. Evidentemente. Tal vez, Ahora doctora, podría inicio ser de las clases 7 a ¿Ves? 10 Sí, no, de lunes difícil a en la viernes. mañana. De 7 a 10 de la noche estaría bien. De 7 a 9, digamos. De 7, sí, de 7 a 9. Tal Con vez un sería break. mantener los 4 días, doctora. Es que son 5 días a la semana, es muy cansador. Tal vez 6:30 empezar las clases hasta las 10:30. De una vez acabarlo los 4 días y no los 5 días. Tenemos también viajes y eso también imposibilita estar presente en el curso. Y ese es el criterio de Teresa Guarachi. Ya, de todas maneras, solo 4 personas han levantado su mano para la acepción de ampliar las clases al viernes también, entonces no es algo que se pueda considerar. Doctorita, es que no señaló si de íbamos a levantar la 70 mano no es por una mayoría. Doctor, la opción de 6:30 a, perdón, de 6 a 10, si se pone en consideración, por favor, también. Ya, primero entonces la acepción de ampliar al viernes. Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3. Ya. Ok, son 2, 4, 6, 8, 9 personas que han levantado la mano. Ya, bajen la mano todos, por favor. Bajen la mano todos, por favor. La opción de pasar clases de 6:30 a 10. Levanten la mano. No le entendí qué día o cómo. No, Los se cortó. 4 días que están programados de 6:30 a 10. No es de 6:30 a 10, pues ya va a ser menos. De 6:30 a 9:30. Mayoría, doctora. Sí, doctora. No, la mayoría ha decidido que las clases se mantienen de 7 a 10. Listo. Entonces, las clases son de 7 a 22:30. Porque una hora pedagógica no son los 60 minutos, por supuesto, son 45 o 50 minutos. ¿Qué día, doctora? ¿Perdón? El campo científicos, habilidades intelectuales y mamás. Especialistas fuera. Se escucha entrecortado, doctora, no le entendí nada. Sí, es que hay alguien que ha decidido ver tele. Doctora, no se escucha. Sí, es que hay alguien que ha decidido ver tele mientras estamos terminando la clase. Ok, entonces entiendo que están todos cansados. Vamos a desarrollar las clases de hasta la 1:30. ¿Está bien? Para el día de mañana vamos a continuar con lo que es la ley de deslinde, una interpretación bastante sucinta. Luego vamos a hacer un trabajo de grupos en relación a lo que son unas preguntas motivadoras. Y ya a partir de mañana voy a tener cargado material para las sesiones, también de lectura complementaria en la plataforma. No he podido cargar hasta ahora porque recién hoy día he podido accesar
a la plataforma. El fin de semana me habían enviado un link que estaba roto y que no me permitía ingresar. ¿Está bien? Está bien, Sí, doctora. doctora. La doctora. diapositiva la va a cargar igual, ¿no? Sí, ¿Perdón? está bien, doctora. Las diapositivas de hoy día igual las va a cargar a la plataforma. Sí, también las voy a cargar a la plataforma. También las voy a cargar a la plataforma. Ya. Bueno, entonces, muchas gracias por este breve espacio que hemos compartido. Hoy día básicamente hemos trabajado ideas bastante generales. Vamos a ir profundizando desde mañana lo que es el deslinde para luego pasar a lo que es la temática que nos está interesando. Sin embargo, les pido que recuerden los conceptos que se han trabajado, que se han barajado el día de hoy, porque son básicamente esos los que nos permiten desarrollar las acciones que nosotros queremos, en las cuales nosotros queremos intervenir dentro de lo que es la interrelación que existe entre las jurisdicciones. Doctorita, por Ok. favor, le pediríamos si puede subir las diapositivas. Sí, creo que no me han escuchado. Las voy a subir el día de mañana porque recién hoy día, el fin de semana que yo ya tenía todo el material complementario, las lecturas complementarias en realidad, no he podido acceder porque el link que me facilitaron estaba roto. Entonces, ahora el día de mañana voy a proceder a realizar la carga de lo que son las diapositivas. Y también lo que va a ser la instructiva para lo que es el trabajo de mañana, que ya es un trabajo puntuado. También el trabajo de hoy día vale con puntos de asistencia, pero el trabajo de mañana ya se encuentra dentro de lo que es el marco de la evaluación. Y bueno, que tengan todos buenas noches. Gracias por compartir. Doctora, el el espacio. trabajo, disculpe, ¿va a estar en grupo ese para mañana? Sí, nuevamente va a ser en grupos. Gracias, doctora. Gracias, Está bien, buenas doctora, noches. gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta mañana, doctora.